Shabbat Shalom para todos, mis amados hermanos. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Tengan todos los presentes aquí en este recinto sagrado y todos aquellos que están conectados. Sea la bendición de nuestro Padre Celestial sobre cada uno de nosotros en este día tan especial, tan precioso, tan hermoso como lo es el Shabbat. Así que un fuerte Shabbat Shalom para todos. En esta tarde estaremos estudiando o analizando una frase muy importante para nosotros como creyentes, transmitida hace muchísimos años, pero que tiene hoy una relevancia todavía perenne, perpetua, para todos los que vivimos en este tiempo. Se titula la enseñanza para esta tarde, No mirando las cosas que se ven. Así se titula esta enseñanza. Les voy a pedir que nos pongamos en pie para orar y pedirle pues al Creador del universo que sea Él dándonos esos ojos para ver y esos oídos para oír esa palabra preciosa que será implantada en nuestros corazones como lo ha sido en todo este día de Shabbat, con la parashá en la mañana, con la reflexión de nuestro Roe hace unos minutos y con esta palabra que se dará para el cierre de este Shabbat. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, porque es por ti y es para ti que estamos en este mundo y vivimos en él. Agradeciéndote a ti por la vida, agradeciéndote a ti por toda la provisión que nos das día tras día. Gracias por todos mis hermanos que están aquí hoy presentes. Te pido para ellos una bendición especial, Señor, que derrames abundante bendición en sus corazones, en sus vidas, tanto espiritual como físicamente y materialmente, y así como todos mis hermanos que están conectados y todos los hermanos que están en sus casas, que están de viaje, los que están afuera en otros lugares, en otros países, a todos, Señor, y a todo tu pueblo Israel por lo largo y ancho de este mundo, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, la cual hoy va a ser transmitida a través de esta enseñanza. Que no sea yo, que seas tú hablando, Padre, fuertemente a tu congregación y a todos aquellos que estarán escuchando esta enseñanza. Por los méritos sagrados de tu Hijo amado, Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Bueno, como ya lo decía nuestro Roe, dándole gracias al Padre por toda esa provisión maravillosa que nos ha dado y que nos va a seguir dando, porque no se acaba, no se termina. La bendición del Señor es constante, es a todo momento, es todos los días, aún sin ni siquiera nosotros estar conscientes de que es así. Porque la palabra establece y nos enseña que el Señor trabaja. El Mesías, cuando estuvo entre nosotros, le censuraron por hacer el bien. Y él dijo, mi Padre y yo trabajamos, aún trabajamos y seguimos trabajando para traer la bendición, para traer el bien a todo Israel. Aunque nosotros no tengamos conciencia, aunque nosotros no lo sepamos, como lo veíamos hoy en esta porción de la palabra, la parashá de esta mañana, transmitida a través de nuestro a través de nuestro Moreh Yedael, que nos impartió el Eterno a través de él. Y gracias al Padre por esa palabra. Bueno, no mirando las cosas que se ven. Vemos esas imágenes donde el ojo humano muchas veces apunta a aquello que perece, aquello que está listo para ser terminado, y no en aquello que permanece para siempre. La exhortación de la palabra que encontramos en la Escritura, en este texto de Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 18, uno de los textos más prominentes de toda la Escritura, porque resalta la fuerza de la fe y de la esperanza y la confianza en el creyente. Dice Rav Shaul
en este versículo, al final de este capítulo 4, nos dice: no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En estas cortas palabras hay una profundidad especial, tremenda, para todos nosotros. La semana pasada o hace 15 días atrás tuve la oportunidad también de impartir enseñanza y hablamos en esa enseñanza de que lo que vemos, lo que oímos, eso creemos. Es determinante para nosotros lo que estamos viendo, porque eso es lo que va a formar el carácter, el criterio con lo cual nosotros vamos a desempeñarnos en este mundo. Y nuestras acciones van a estar sujetas a ello. De ahí entonces la exhortación del apóstol, del Shaliach, Shaul, del maestro, del Raf, Shaul, cuando nos intima, nos dice: no poniendo nuestra mira en las cosas que se ven. Ahora, esto no es sencillo. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo algo que está fuera del orden natural. A nosotros se nos ha dado dos ojos que tienen la capacidad, normalmente hablando, de poder observar y apreciar todas las cosas que están a nuestro alrededor. Todo lo que es físico. Todo lo que es físico. Eso en el ámbito natural. Pero Él nos está pidiendo que no veamos estas cosas. Que no pongamos nuestra mira, nuestra atención en las cosas que se ven. Dígase lo material. Sino que la atención y la mira hay que ponerla en las que no se ven. Nos está pidiendo que miremos lo que no se ve, lo invisible. Ahora, para mirar eso, ¿qué se necesita? Se necesitan ojos espirituales. La mayoría de las personas en este mundo carecen de ellos. No tienen ojos espirituales. Y al carecer de los ojos espirituales, por supuesto, sus acciones se corresponden a esta falta de visión espiritual. Ahora, él dice algo muy importante, que lo tengo allí subrayado. Es que nosotros no podemos poner nuestra mirada, nuestra atención en las cosas que se ven, porque las que se ven, ¿cómo son? Temporales. Es decir, tienen sus días contados. Y eso tiene que ver con un sistema, una forma de vivir, una forma de hacer las cosas, una forma de percibir las cosas. Eso tiene sus días contados. Si yo pongo mi mirada y mi atención a esas cosas, también mi percepción y también yo tengo los días contados. Pero si en cambio pongo la mirada, pongo mi vista en las que no se ven, ¿y cómo son las que no se ven? Las que son invisibles al ojo humano, que solo pueden verse a través de ojos espirituales. Dice Rav Shaul que son eternas. Y si son eternas es que permanecen para siempre. Quien se hace de esta vista, quien entra en este rango visual, también se está haciendo con esa permanencia. Será eterno. Porque hay que corresponder las cosas. La eternidad se corresponde con la eternidad. No lo que perece será eterno, ni lo eterno lo que perece.
Todos aquellos que quieran entrar en este rango de eternidad, necesariamente tenemos que ver con esos ojos espirituales. Ahí tenemos esa foto. Presumamos, por supuesto, no es como tal, pero teniendo una referencia, presumamos que ese es Moshe y que está en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga. En este momento trascendental, ¿qué está haciendo Moshe? ¿Qué está mirando? Está mirando la tierra prometida. Está viendo la tierra prometida. ¿Y qué nos dice la Escritura? En Ibrín capítulo 11, versículo 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Cuando habla de todos estos, ¿a quién se refiere? A una gran cantidad de hombres que habían estado en este mundo y que habían vivido en este mundo por fe y no por vista. Dice, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron. Entre ellos, Moshe, que no pudo entrar en la tierra prometida, pero que la vio y que creyó y que la saludó, sabiendo que por un poco de tiempo necesario era estar sin entrar. Ya sabemos que el Sefer Ibrín dice que es por causa nuestra, que ellos no recibieron la promesa como tal o no concluyeron la promesa como tal, o se concluyó la promesa como tal, por causa de nosotros, para que nosotros no quedáramos por fuera, para que se cocinara todo esto a lo largo y ancho de la historia, para que juntos podamos entrar y recibir esa herencia, como dice el Shaliach Kefas, el apóstol Pedro, esa herencia inmarcesible, incontaminada, incorruptible, reservada en los cielos para nosotros y que ha de manifestarse en la tierra a través de la venida de Yehoshua. Como dice, ¿verdad? El Tejilín 95, replicado en el Sefer Ibrín, cuando nos habla de que el Mashiach nos va a dar ese reposo. Ese reposo. Y vamos a tener esa bendición. Pero eso ahorita no lo podemos ver con nuestros ojos carnales. Tenemos es que verlo con nuestros ojos espirituales. Y sigue diciendo, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. En el sistema imperante, en este sistema donde vivimos, que es contrario al Señor. Porque nosotros vemos al mundo y el mundo hace las cosas contrarias, diametralmente al Padre. Y aunque hay algunos vestigios que pudiéramos decir de bondad en el mundo, sabemos que lamentablemente no van a ningún lado, porque esencialmente están contra el Señor y contra las promesas del Señor. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Una patria que no es de este sistema, que no se maneja conforme a este sistema. Ahora, cuando vemos esa visión, ¿cómo la podemos catalogar? Como una visión acorde y sana a lo que el Señor nos ha establecido. Ellos no buscaban una patria terrenal. Esto llevó a que característicamente los patriarcas, en este caso Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué hicieron? No se quedaron en un lugar, peregrinaron y no hicieron casas. No hicieron casas. Y uno de los detalles que Sefer Ibrín revela como impactante
y marca la vida de fe de ellos, ¿cuál es? Es que habitaron en tiendas. Ya sabemos que eso tiene una simbología especial dentro de la cultura hebrea. Y cuando se dice en la cultura hebrea, habitaron en tiendas, ¿qué quiere decir? Que vivieron conforme a la Torá, conforme a una visión espiritual, no material, aunque usufructaron, usaron lo material para bien, eso no era su propósito. Su propósito es buscar esa patria mejor. Esa patria mejor. Y si ciertamente se acordaran de aquella, de dónde salieron, porque fíjense que la palabra revela que ellos salieron. ¿De dónde salieron? Salieron de un pensamiento, de un sistema, de una manera de hacer las cosas. Ahí estaba Abraham Avinu, alrededor de la gente que no tenía una visión espiritual. Y el Señor les saca de ahí. Y dice Sefer Ibrim que ellos pudieron haber vuelto a esa situación, pero no. Aunque tenían tiempo, dice, para regresar. Pero, y ese pero debe ser sólido, fuerte para nosotros hoy también, mis amados hermanos. Dice, pero anhelaban una mejor. La visión espiritual que nos ofrece la palabra y el Señor es algo mucho mejor. Quien vive en este mundo solo viendo lo material, se está quedando en lo temporal, en algo que va a perecer. Pero quien pone su mirada en lo espiritual, en los propósitos sublimes y sagrados del Eterno, está anhelando una mejor, una patria mejor. Esta es la celestial. En Revelaciones nos hablan de esta celestial. ¿Y cómo se le conoce? La Nueva Jerusalén, la que desciende de los cielos para establecerse aquí en la tierra e imbuir la tierra de lo espiritual, para que se una cielo y tierra y sea la voluntad de Adonai aquí también en la tierra, a través de su ungido Yehoshua. Dice, por lo cual Adonai no se avergüenza, todo lo contrario, se siente honrado, gozoso de llamarse Elohim de ellos, pues le preparó una ciudad. Las ha preparado. Ahora esa ciudad está como lista para manifestarse, lista para darse. Mañana, con el favor de nuestro Padre Eterno, más o menos a esta hora, un poquito más temprano, estaremos celebrando esta boda doble, donde una de las características y simbología de esta boda, ¿cuál es? Que proclamamos la venida del Señor, que viene a buscar a su novia, que es Israel. ¿Para qué? Para llevarla a esas moradas eternas, a esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, allí. Pero para participar de ello, necesariamente hoy nosotros tenemos que tener un cambio de visión. De esa visión material común que todo el mundo tiene, a una visión espiritual, que está por encima de lo material y que solo pocos logran verla. Ahora, ¿cómo lograr eso? Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra a través de ¿qué? De esfuerzo, a través de decisiones. Ranjal, que es el rabino Jaim Moshe Luzzatto, él habla de que para alcanzar estos niveles se necesita mucho trabajo espiritual. Todos los días,
cada instante, cada momento, trabajo espiritual para adquirir esa visión espiritual que nos está pidiendo Rav Shaul en esta segunda carta a los Corintios. En la primera carta sabemos que hubo censura fuerte por la forma de vivir carnal, y en esta segunda carta se le remarca el hecho de cambiar esa situación de vidas carnales a vidas espirituales, consonas y coherentes, como decía el Morena mañana, coherentes con lo que el Señor nos ha dado a través de Yehoshua. La obra de Yehoshua para nosotros tiene mucho peso. Ahora, si nosotros no hemos valorado, gustado, saboreado la obra del Mesías, difícilmente nosotros podamos adquirir visión espiritual. Difícilmente. Por no decir imposible. Si no hay valoración de la obra del Mesías, muy difícil que nosotros podamos adquirir una visión espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la clave. La fe en Yehoshua. Esa fe que es la fe que está hablando Hebreos 11 y que revela la vida de todas estas personas que allí se menciona. Ahora, si es así, si tenemos una visión espiritual, la pregunta es, ¿por qué actuamos contrariamente? ¿Por qué actuamos contrariamente? Miren el símbolo de actuar contrariamente. Un golpe. ¿Por qué golpeamos lo que el Señor ha establecido? ¿Por qué le damos con los pies a lo que el Señor ha establecido? Y aquí, por supuesto, no nos podemos exceptuar porque todos en algún momento fallamos. Pero el punto no es fallar, sino el punto que es corregir. Es que nosotros, la palabra, es que las cosas del Señor puedan ayudarnos a avanzar. ¿Debido a qué? Debido a que la redención está muy cercana y podría sorprendernos en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Mañana vamos a abrir la boda con ese texto de 1 Corintios. Cuando dice Rav Shaul que en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué va a pasar? Se tocará el shofar, sonará la trompeta y los muertos resucitarán. Como una cosa magnífica, maravillosa. Ahora la pregunta es, ¿por qué actuamos contrariamente? Y era lo que estaba pasando en esta congregación a la que se le dirige esta carta a los Corintios. Estaban actuando contrariamente. ¿Contrariamente a qué? A esa visión espiritual que se demanda en las Escrituras. Porque sus acciones eran carnales. Carnales. ¿Quién dominaba en ellos? La carne. Las acciones que hacían eran en la carne. Y cuando una persona, sus acciones están en la carne, por mucho que quiera pintarlo, no va a poder cuadrar. Porque es evidente que hay una visión contraria. El mismo Mesías nos lo dice, nos los enseña, y el Moreno citaba. De un árbol malo no va a dar frutos buenos. Y el mismo Mesías que nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Las acciones correspondientes a una visión espiritual se dejan ver. Y las acciones a una mente carnal, a una visión en lo terrenal, también se deja ver.
Se deja apreciar. Quien tiene una mirada espiritual actúa conforme a ella, no en contra. Ahora, ¿cómo es actuar conforme a ella y cómo es en contra? ¿Cómo es actuar conforme a esa mirada, a esa visión espiritual que nos está pidiendo Rav Shaul? Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo actuar conforme a ella? Y es la pregunta que nos debe a nosotros ocupar. Para ello quiero leer el contexto que antecede a esta palabra de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, que son los versículos anteriores, 15 al 17, 15, 16, 17. ¿Qué nos dice? Porque todas las cosas son para vuestro bien. Miren cómo habla en el versículo 15, abre Rav Shaul este versículo 15. Dice, porque todas las cosas son para vuestro bien. Si hay algo que los maestros en Israel, a pesar de que pueda haber diferencia de criterio, de percepción, de todo lo que pueda haber en Israel, porque es muy variado, corriente que sea cual sea, si hay algo que se está de acuerdo a nivel de los que enseñan en Israel, es esto. Todos coinciden que las cosas que suceden son para bien. Son para bien. Uno de los más famosos contemporáneos Rav que hay en Israel, está en Israel, es Shalom Arush, que tiene varios libros. Y en sus libros, una de las insignias o consignias, ¿verdad?, que tiene él es esto, porque todas las cosas son para vuestro bien. Eso aparece en el jardín de la fe, en el jardín de la salud, en todos los jardines. Todas las cosas son para vuestro bien. Aún aquellas que no entendemos, aún aquellas en las cuales padecemos. Dice, para que abundando la gracia, ¿y qué es la gracia? El favor que no merecemos, el regalo de Adonai a través de Yehoshua. Dice, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Adonai. Todas las cosas son para bien, amados hermanos, para que la gloria de Adonai se manifieste en nosotros, aun aquellas que no nos parecen, como la muerte de Elazar, conocida en las versiones como Lázaro, pero no Lázaro, el de la parábola del rico y Lázaro, sino el Lázaro o el Elazar, amigo de Yehoshua, que aparece en Yohanan 11, donde aparece el versículo más corto de la Biblia. Y Yehoshua lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia. Yohanan 11:30, si mal no recuerdo. ¿Así es, Roe? ¿No? Ajá. Yohanan 11:30. Y Yehoshua lloró. ¿Y lloró por qué? Por la muerte de Lázaro. Pero en medio de eso, su hermana viene y le dice, ay, Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro o Elazar no hubiese muerto. ¿Y qué le dijo él? Tranquila, chica. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Adonai? ¿Y cómo que en medio de la muerte puede manifestarse la gloria de Adonai? Porque Adonai lo puede todo. ¿Y la base de la redención no es la resurrección de los muertos? Cuando se levanten los muertos, he aquí el Mesías y he aquí la redención. Allí será la gloria suprema, magnífica de nuestro Padre eterno. ¿Y qué dice el versículo 16? Por lo tanto, en conclusión, no desmayamos.
Más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día. No importa la edad, no importa que caigan los años, que tengamos más años que Matusalén, no importa. Dice la palabra que día a día la parte interior. ¿Y cuál es la parte interior? ¿Quién es el hombre interior? El espiritual, la visión espiritual se renueva día a día porque está en el Señor y en el Señor todos los días son mejores. Por eso el refrán del ROE, esto está bueno y se va a poner mejor porque en el Señor todos los días son mejores. En el Señor todos los días se renueva y cada día nos fortalecemos cuando tenemos esa visión. Ahora, si hay algo que nosotros como pueblo de Adonai tenemos que procurar más que las cosas de este mundo, es esa visión espiritual. Y eso no va a venir si no es por qué, por la búsqueda, por el trabajo espiritual que se debe hacer, que debes hacer tú, amado hermano, que debo hacer yo. Porque aunque estamos en una comunidad, la carrera como es personal. Y la idea es que todos vayamos juntos, de la mano, y todos lleguemos. Pero quien no trabaje, no va a llegar. Tenemos que trabajar cada uno, desde el más pequeño hasta el más viejo. Todos trabajar para que esta verdad que está en la palabra se cumpla, que ese hombre interior se renueve día a día. Y dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las cosas que nos pasan en este mundo, mis amados hermanos, son calificadas como leve tribulación momentánea. Momentánea. Ahora, momentánea comparada con ¿qué? ¿Cuál es el punto de comparación? El eterno peso de gloria. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa gloria venidera que será para siempre contrasta en esta situación que pudiéramos estar viviendo nosotros en este mundo de dificultades, de problemas, de situaciones, lidiando los unos con los otros, con el carácter de cada quien, que uno es volátil, que otro es pasivo, que otro dice una cosa y que otro dice otra cosa, y que no nos ponemos de acuerdo, y que uno ve de una manera y otro ve de otra manera, y uno dice, ¿hasta cuándo esto? Y pareciera que no termina. Bueno, déjame decirte, amado hermano, que todo eso tiene los días contados, porque vendrá un tiempo especial, maravilloso. Y en ese tiempo, o para ese tiempo, es que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. ¿Y de qué manera? Apegados a esa visión espiritual. No contrariando lo que el Señor dice. No dándole con los pies a lo que el Señor dice, ni a la palabra. Poniendo por encima nuestras querencias y nuestros sentimientos. Porque ahí no vamos a llegar a ningún lado, a ninguna parte. Mirar las cosas que no se ven versus mirar las cosas que se ven. Tenemos este cuadro comparativo que nos puede servir hoy para poder mirar esto y poder asumirlo con mayor facilidad. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil, sino que si prestamos atención a lo que el Señor nos dice y lo que el Señor establece, será llevadero, lo podremos lograr. Y como veíamos en la parashá en la mañana,
De nuestra parte, para lograr todo esto, ¿quién está? El Señor, el Padre, que nos va a ayudar. Mirar las cosas que no se ven tiene que ver con enfocar la atención en lo eterno y espiritual. Si no lo enfocamos, si no vemos lo eterno y espiritual, entonces tendremos mucha dificultad. Mientras aquel que mira las cosas que se ven, que tiene una vista corta, que ve, enfoca la atención en lo tangible y pasajero. Y no hay nada más, como diríamos por ahí, complicado para creer cuando una persona solo se enfoca en lo que se ve. Hay gente que dice, pero ¿cómo yo puedo creer en Dios? Como le dice la gente, ¿no? Si yo no lo veo. Para yo creer tengo que ver. ¿Cómo creo yo en algo que no veo? Y bueno, vamos a decir, tienen razón. ¿Tienen razón a cómo? A medias. Porque al Señor se le puede ver. ¿Sí o no? ¿Se puede ver al Señor, sí o no? Con ojos espirituales. Cuando tenemos la disposición, lo podemos ver. Pero quien enfoca la atención en lo tangible y en lo pasajero, lamentablemente va a perecer con ello. Por eso, la idea es enfocar la atención en lo eterno y espiritual, porque eso no perece. Fijar la mirada en las promesas de Adonai. Esto es coyuntural. Coyuntural. Fijar la mirada en las promesas de Adonai, la gloria futuro y la vida eterna. No en ahorita, porque ahorita podemos estar con muchas deficiencias. Pero nosotros tenemos que avanzar como avanzaron los patriarcas, mirando lo que está adelante, dejando lo que está atrás. Y aunque hay tiempo de volverse para atrás ni para agarrar, impulso. Hacia adelante, venciendo cada día, un día a la vez. Que son verdades que no cambian ni se agotan. Ahora, porque yo dejé de creer o usted dejó de creer, esas verdades no van a cambiar ni se van a agotar. Estarán allí como fuentes eternas. Como fuentes eternas. De donde salta agua de vida eterna siempre. Porque así es la obra del Señor. Mirar las cosas que se ven es fijar la mirada en las palabras del mundo, los placeres momentáneos y la vida en este sistema, que son realidades que cambian y se agotan. Y eso lo hemos experimentado nosotros. En los poquitos años que yo tengo de vida, poquiticos, yo me he dado cuenta que este mundo ha cambiado muchísimo. Y lo que ayer era verdad, hoy no lo es. Porque otras realidades van llegando y van sustituyendo las que estaban. Aún en el ámbito científico, no es la misma ciencia la de hoy, de hace 100 años. Pero la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿en qué vamos a poner nuestra mirada? En este sistema, con esas realidades que cambian y se agotan. Y la gente se saja, se corta las venas defendiendo esas verdades que mañana ya no serán, ya no estarán. Mientras que mirar a las promesas de Adonai nos da una perspectiva eterna, firme y segura.
Mirar las cosas que no se ven es actuar basándose en la convicción de lo que Adonai ha dicho. ¿Y cómo fue que dijo el susodicho? Porque Adonai no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo, hará. Lo que expresó, cumplirá. Y la convicción ha de basarse en ello, en lo que Adonai ha establecido. Y el Señor ha hablado claramente en su palabra. Mirar las cosas que se ven es actuar según las circunstancias externas que pueden ser desalentadoras. Y cuando uno actúa conforme a esas cosas desalentadoras, comete muchos errores. Porque estamos basándonos en realidades que se agotan, que hoy son y mañana no serán. Y por lo tanto estamos actuando de una manera incorrecta. Mirar las cosas que no se ven tiene que ver con las dificultades actuales, se ven como leves y momentáneas. Cuando ponemos la mirada en las que no se ven, esas circunstancias que están en este mundo, nosotros aprendemos a verlas como leves y momentáneas. ¿Sí? Pasar, no, tranquilo, eso es pasajero, sigue para adelante. No nos vamos a parar por eso. Aunque sean las más duras en este mundo. Cuando se comparan con el eterno peso de gloria que produce en el mundo venidero. O que se produce en el mundo venidero. Que es la redención. Ahora, no estamos negando que las situaciones que se puedan presentar en este mundo puedan ser difíciles. Pero tenemos un punto de comparación que las hace ¿cómo? Pequeñas, que las minimiza. Si nosotros nuestros problemas, nuestras dificultades en este mundo los ponemos al lado del Creador, ¿cómo quedan? Chiquiticos. Así, estas leves y momentáneas situaciones que podemos vivir en este mundo, cuando las comparamos con el eterno peso de gloria, ¿cómo quedan? Leves y muy momentáneas. Un corto paso que tiene como función, más que hacernos la vida de cuadrito, tienen como función más bien algo propedéutico, de enseñanza, de preparación, de elevación espiritual, de pruebas que nos van a pasar a otro nivel. Las dificultades actuales, cuando miramos las cosas que se ven como grandes y permanentes. Y ya no hay solución. Ahora, ¿por qué se ven como grandes y permanentes? Cuando no hay punto de comparación. Si las comparamos con nosotros y nuestras fuerzas, los problemas nos pasan por encima. Así, estas dificultades parecieran no tener resuelve. No tener resolución. Mirar las cosas que no se ven no es ignorar la realidad física, dificultades, dolores. Pero, y este pero es muy importante, no permitir que las circunstancias actuales dicten nuestra esperanza. Nuestra esperanza la dicta ¿quién? ¿Quién la marca? El Señor, su palabra, sus promesas. El mismo Mashiach que nos dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es mi esperanza, es tu esperanza. Que aún aquello que no tiene solución para el mundo, que es la muerte,
para nosotros, mirando lo que no se ve, que es lo espiritual, que es lo invisible, nuestra mirada está en esa redención, resurrección de los muertos, vida eterna. Mirar las cosas que se ven centra su atención a la realidad física, dificultades y dolores. Y eso se pone como ¿qué? Como un peso que no nos deja andar, que nos mantiene ¿cómo? En el sitio, porque el peso no nos deja andar. Es como un saco de cemento, usted se lo lanza al lomo. Después de caminar unos pasos, ¿qué hace usted? Hasta aquí. Pero usted no puede avanzar si no lleva el saco de cemento. No puede. Va a estar ahí, estancado. Así es, centrar la atención a esa realidad física, dificultad y dolores. Y permite que las circunstancias actuales dicten su esperanza. Y dice la gente, ¿qué esperanza? Si me botaron del trabajo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué comeré? ¿Ah? ¿Con qué voy a comprar las medicinas? ¿Ah? ¿Qué esperanza si la novia me botó? ¿Ah? Y yo que esperaba casarme y ahora me botaron. ¿Ah? ¿Qué esperanza? Y así la gente. ¿Por qué? Porque centra su mirada y su visión en esas cosas. Y por supuesto son diametralmente opuestas. Mirar las cosas que no se ven es tomar decisiones diarias. Escuche bien esto, amado hermano. Decisiones diarias a cada momento y a cada instante, alineadas con la voluntad de Adonai. ¿Y dónde consigo yo la voluntad de Adonai? No voy al costo y allá está más barata, ni tengo que hacer una cola de 2-3 horas, ¿verdad? Ni la pago por cachea. No, ahí no se consigue la voluntad de Adonai. ¿Dónde se consigue? Estudiando la Torá, en lo espiritual, en el ejercicio espiritual día a día. Priorizando el servicio y el crecimiento espiritual por encima de lo material. Por encima de lo material. Ojo, y no estamos aquí diciendo que no vamos a tener nada que ver con lo material. No, si aquí estamos entre lo material. Las mesas, las sillas, el local, el aire acondicionado, esa jupá bellísima y todo lo que hacemos. Pero eso no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve, ¿qué es? El servicio, el crecimiento espiritual en el Señor. Eso es lo que nos mueve por encima de lo material. Y usamos lo material para imbuirlo de lo espiritual, del servicio a Adonai. Nosotros, nuestra vida, nuestros corazones, nuestras riquezas, posesiones, lo que podamos tener, todo, dedicarlo al Señor. Nuestro tiempo para el Señor. Mirar las cosas que se ven es tomar decisiones diarias alineadas con la voluntad propia, priorizando lo material, porque nada hay que ver con lo espiritual. Entonces vemos que entre una y otra hay una diferencia abismal. Ahora, ¿dónde queremos estar con nosotros? En esa visión espiritual, donde prioricemos lo que no se ve al ojo humano, pero que lo podemos ver en el Señor. Mirar las cosas que no se ven es un llamado a vivir centrados en el cielo y en sus verdades, en lugar de vivir angustiados por las cosas pasajeras de la tierra. Nuestra paz y firmeza no deben depender. Escuche bien esto, amado hermano. Nuestra paz y firmeza no deben depender de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la verdad espiritual que permanece para siempre. Si así hacemos, estaremos todo el tiempo gozosos, cumpliendo la palabra
En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13, ¿qué nos dice? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Adonai para con los hombres. Lo podremos cumplir aunque tengamos problemas, dificultades, necesidades. ¿Por qué? Porque no vamos a comprometer la paz y firmeza espiritual, porque estamos mirando con ojos espirituales. Ahora, ¿cómo conectarlo con la fe? Muy sencillo, muy fácil. Mirar lo que no se ve, según 2 Corintios 4, 18, se conecta directamente con la definición de fe que tenemos ¿dónde? En Hebreos 11, y ya lo leíamos al principio, formando un puente entre la actitud del creyente y la herramienta espiritual para lograrlo. Para lograrlo. Entonces hay una actitud, hay una acción y hay una herramienta que nos va a permitir lograrlo. Alguien dice, pero es que esto es muy difícil. No, si tú tienes la actitud correcta y usas las herramientas correctas, ¿qué va a pasar? Lo lograrás, porque ahí tenemos la galería de la fe. Hebreos 11, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Porque el Espíritu, el Ruach que obró en ellos, ¿no es el mismo que hoy obra en nosotros? Para mostrarnos el camino, ayudarnos y que podamos vencer. Primero, la fe como el ojo del Espíritu, del Ruach. Mientras que Rab Shaul nos instruye a no mirar las cosas que se ven, el autor de Hebreos define la fe como la convicción de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta cómo cuadra lo que nos está pidiendo Rab Shaul? Y esa fe que no se ve, o la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve a los ojos, ¿qué? Carnales, normales, pero que sí se ve con ojos espirituales. Porque la fe es ese ojo que nos permite ver lo espiritual. Hebreos 11:1. En este sentido, la fe es el medio por el cual las verdades eternas e invisibles se vuelven tangibles, se revelan. Se revelan. Y cuando nosotros comenzamos en las raíces hebreas, aprendimos que la fe es proporcional ¿a qué? Al grado de revelación que tenemos. Mientras más fe, mayor revelación. Y mientras mayor revelación, mayor fe. Mayor fe. Porque quien ve a través de la fe, entonces está viendo esas verdades eternas e invisibles que se vuelven tangibles y ciertas para nosotros, llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso lo encontramos ¿dónde? En Romanos capítulo 4, versículo 17. Cuando se habla de Abraham, cuando estaba ya sin hijo, pero llamando las cosas que no son como si fuesen para que sucedieran. Y sucedieron y siguen sucediendo en el Señor. Segundo, el ejemplo de Moshe, como viendo al invisible, al que no se puede ver. Uno de los vínculos más claros es el ejemplo de Moisés, de Moshe, en Hebreos 11:27, quien dejó Egipto y se mantuvo firme, como viendo al invisible. Esto ilustra perfectamente lo que Rab Shaul pide en 2 Corintios 4:18. Moshe eligió ignorar la ira del rey, como dice ese versículo. Y la ira del rey, ¿qué representa? Lo visible y temporal, para enfocarse ¿en qué? En Adonai, lo invisible y eterno. Al igual que
Rab Shaul dice que no desmayamos al mirar lo invisible. Moshe se sostuvo gracias a esa visión espiritual. Esa visión espiritual fue la que le ayudó a Moshe a sostenerse en esos momentos de dificultad tremenda que vivió, que pasó, y que le ayudó a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y eso es lo que refleja el autor de Hebrím en el capítulo 11, versículo 27, cuando nos habla de Moshe, que por la fe sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, no temiendo la ira del rey, sino viendo al invisible, apoyándose en el invisible. Tercero, certeza versus apariencia. Hebrím 11 presenta la fe como una sustancia o garantía de lo que se espera, una certeza. Segunda de Corintios 4 nos recuerda que lo que vemos, problemas, cansancio, vejez, dificultad, es temporal y engañoso. La fe de Hebrím 11 es lo que nos permite cumplir el mandato de Segunda de Corintios 4, 18. Sin esta certeza, seguridad, los ojos naturales siempre se distraerían con las dificultades del presente. Sin la fe no podríamos obrar ni hacer que suceda esta bendición grande para todos. Ahora, si no lo hacemos, no vamos a llegar a la redención. Y esa es la verdad. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos que ponernos manos a la obra, actuar conforme a esa fe y mirar esas cosas que no se pueden ver con los ojos carnales, sino con los espirituales, y basar nuestra vida en ellos. Ahora, eso va a ser un factor ¿de qué? De multiplicación. Un factor que va a ayudar a los otros. Contagiar a todo aquel que está alrededor. ¿Por qué? Porque los que están alrededor, ¿cómo viven? La mayoría por vista. Pero a lo que vean y aprendan del Señor a través de nosotros, también vendrán a la fe y vivirán por fe. Como dice Habacuc, el justo vivirá por fe. Y también lo refleja Hebrím en el capítulo 10, que el justo vivirá por fe. Cuarto, lo invisible es mucho más verdadero que lo visible. Y aunque parezca contradictorio, ambos textos coinciden en que el mundo espiritual no es una fantasía. Mucho menos una fantasía animada de ayer y hoy. Bueno, no se me cayó la cédula. Eso lo vi por YouTube. Fantasías animadas de ayer y hoy. Sino una realidad superior. Superior. Y quien vive en esa realidad superior, por supuesto, anda en algo superior que le permite dominar hasta su carácter. ¿Sabe qué cosa difícil? Dominar el carácter. Y si usted anda mirando las cosas que no se ven y anda por fe y no por vista, usted es poderoso para dominar hasta su carácter, sus sentimientos, sus pasiones. ¿Ve? Hebrím 11:3 explica que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que lo que se ve depende ¿de qué? De lo que no se ve. Porque lo que no se ve es superior a lo que se ve. Validando el argumento de Rab Shaul de que lo invisible es eterno y por tanto más digno de nuestra atención que lo pasajero. Pero esto para nosotros debe dejar de ser una palabra bonita, una palabra de entretenimiento, una palabra que en el momento digamos, wow, qué verdad. No, hay que vivirlo, hay que apasionarnos por ello para vencer todas las dificultades que se nos presentan
y podamos llegar a la redención. A la redención. Que, cabe destacar, va a dar el Señor ¿a quién? ¿A quién la dará? Como dijo Rabsaúl, a todos aquellos que guarden la fe y acaben la carrera. Acaba la carrera, hermano. Guarda la fe para que también a ti y a mí nos den la corona de vida. Esa corona especial. Conclusión. Aprendamos a vivir en el Ruach. Es decir, a través de la fe. Porque la fe es el ojo del Ruach. La esperanza y la confianza. Unidas estas tres cosas son poderosas armas en el Señor. Y que eso se traduzca en hechos concretos que honren y glorifiquen a nuestro Padre eterno que está en los cielos, en el mundo que no se ve. En ese mundo que no se ve, que es superior a este que se ve, ahí habita en un lugar inmarcesible, como dice la Escritura. Ahí está el Señor, inmutable, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí está. Nuestras acciones lo glorifiquen a Él, que es el eterno, el Olam, el Melech HaOlam, el Rey del universo, el creador de todas las cosas. Amén. Y cerramos con este versículo en Matitiajo 6, 33 al 34, que nos dice: buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Así que busquemos ese reino, busquemos esa visión espiritual para que podamos entonces complacer y cumplir la voluntad del Creador. Amén. Que Adonai nos continúe bendiciendo a todos, que nos dé la fuerza en este tiempo para hacer su voluntad y podamos nosotros marchar con paso firme y seguro a la redención, que está reservada en los cielos, incontaminada e inmarcesible, y que está preparada ¿para quién? Para todos aquellos que aman y esperan esa venida de Yehoshua. Amén. Está reservada, nadie la puede quitar. Así que, amados, muchas bendiciones, que tengamos pues un cierre del Shabbat especial y que también tengamos una semana con mucho propósito. Empezando esta semana, como decía mi suegro, por la punta, con este matrimonio especial, al cual invitamos a todos nuestros hermanos mañana a las 4 de la tarde, que no falten, que estén acá y que nos hagamos presentes para gozarnos con este matrimonio. Que así sea la venida de Yehoshua, con gozo, con alegría, como lo será este matrimonio. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Y bueno, vamos entonces a cuadrar para hacer el cierre, el Abdalá, y así despedirnos en este Shabbat.